Buenas noches, profesor y compañeros. El día de hoy vamos a exponerle el caso de contabilización de provisión de cierre y abandono de minas, que es nuestro trabajo de investigación de parte del curso de contabilidad de empresas extractivas y manufactureras, a cargo del docente y magíster contador público colegiado Walter Arturo Chacón Chacmani. Los alumnos que verán de esta exposición será mi compañera Argumedo Prado Diana, Carmen Cárdenas Sayuri, Romero Cruz Mayra, Santa Cruz Ballena Jason y quien les expone Rumiche Z. Denis. Siguiente PPT. A continuación veremos brevemente lo que es el índice de todos los puntos que vamos a tocar a lo largo de esta exposición. Siguiente. Básicamente una pequeña introducción para dar inicio a esta exposición. Vamos a ver que el presente trabajo busca analizar cómo se contabilizan las provisiones por cierre o abandono de minas y su impacto en la gestión del riesgo financiero y medioambiental del sector minero. Asimismo, presenta los principales aspectos que aborda el trabajo: el ciclo de cierre de minas, las obligaciones medioambientales, los costos asociados y el marco normativo aplicable, como la NIC 37, la NIF 6, la Ley General de Minería y las disposiciones del MINEN. Siguiente PPT. Para dar inicio vamos a ver el primer punto, del cual es el ciclo de cierre de minas. Vamos a ver un poco cuál es el ciclo de vida que cumplen las minas, el cual comprende varias etapas que necesitan para asegurar una explotación responsable y la rehabilitación del entorno al finalizar la vida útil de la minera. En resumen, lo hemos resumido en 4 puntos de etapas del ciclo minero. El primer punto sería la exploración, que básicamente se basa en los estudios para identificar los recursos posibles de obligaciones de restauración. El siguiente punto es la explotación, como su mismo nombre lo dice, es donde se van a extraer los minerales y van a generar impactos ambientales. El tercer punto sería el cierre, la actividad para rehabilitar las áreas usadas. Y por último tenemos el postcierre, el cual verá que se lleven a cabo las actividades para que el cierre haya tenido para que garantice la estabilidad ambiental. Siguiente PPT. Como punto adicional vamos a ver las obligaciones ambientales, las cuales la empresa debe, primero, restaurar el terreno y controlar la contaminación. Segundo, desmontar infraestructura riesgosa. Tercero, asegurar estabilidad de relaves y tajos. Cuarto, implementar monitoreo ambiental y social. Y quinto, el incumplimiento genera sanciones administrativas, económicas y penales. Como componentes del plan de cierre, que es un instrumento que regula el cierre sostenible de operaciones mineras y permite planificar las provisiones económicas. Los tres principales componentes serían la infraestructura, el cual consiste en que la supervisión del cumplimiento del plan de cierre por autoridades competentes. El segundo es la remediación, la coordinación interinstitucional, responsabilidad solidaria ante daños ambientales. Tercer punto sería el monitoreo, seguimiento permanente de medidas implementadas hasta garantizar la estabilidad física y química. Siguiente punto, por favor. Costos de cierre y su estimación, el cual incluyen retiros de equipo de infraestructura, tratamiento de suelo y aguas, reforestación y recuperación del paisaje, monitoreo postcierres y costos administrativos. Las provisiones deben estimarse con estudios técnicos actualizados y ajustarse conforme a la NIC 37, el cual determina el valor presente, inflación y contingencias. Le cedo la palabra a mi compañera. Siguiente. Ya. Bueno, ahora veremos lo que la base legal y normativa aplica. Siguiente diapositiva. La NIC 37, criterios de reconocimiento y medición de provisiones. La NIC 37 indica cuándo se debe reconocer una provisión y cómo calcularla correctamente. Su objetivo es que los estados financieros muestren de manera fiel las obligaciones de la empresa, cuáles son las obligaciones que deberá presentar en el futuro. Una provisión es un pasivo cuyo monto o fecha de pago no se conoce con exactitud, pero la empresa ya sabe que debe cumplirlo más adelante. Siguiente diapositiva.
Aplicación de la NIC 37 en el sector minero. En la minería, esta norma es clave porque aquí es donde se registran las provisiones por cierre y abandono de minas exigidas por normas ambientales. Su cálculo requiere estimaciones profesionales y considerando también riesgos, gastos futuros y normativa ambiental. Además, se mide al valor presente usando una tasa de descuento para poder reflejar el costo real en el tiempo. Siguiente diapositiva. Ahora veremos la NIF 6, costo de explotación y evaluación. Es la norma que regula cómo registrar los gastos de exploración minera hasta comprobar si el proyecto es rentable. Solo se registrarán los costos cuando la empresa tiene derecho legal sobre el área. Se incluyen gastos de estudios previos y análisis. Además, se verá si es que el proyecto es viable. Los costos se contabilizan con otras normas, como por ejemplo con propiedad, planta y equipo. Entre los objetivos de la NIF 6 está el dar información clave sobre los activos de exploración, evaluar si es que se ha perdido el valor y revelar los riesgos y plazos de recuperación de la inversión. Siguiente diapositiva. Ahora veremos lo que es la Ley General de Minería, Decreto Supremo 01496. Este regula el uso de los recursos minerales en el Perú. El Estado concede el derecho de la explotación a través de concesiones mineras. Una concesión permite explotar y explorar recursos en un área definida con una profundidad ilimitada. Las actividades mineras comprenden lo que es la prospección, exploración, explotación, entre otras. Siguiente. Obligaciones de cierre y abandono. Al terminar las operaciones, la empresa debe dejar el área segura y sin impactos ambientales graves. Entre las exigencias principales está el presentar y ejecutar un plan de cierre. Este es progresivo, final y postcierre. Contar con garantías financieras que aseguren la remediación, además de remediar suelos, relaves y aguas contaminadas, mantener el monitoreo ambiental después del cierre. La ley que se encarga de sancionar a los directivos o titulares que no cumplan es la ley 31347. Siguiente. Normas del Ministerio de Energía y Minas. Estas reglas son emitidas por la MINEM para poder controlar y supervisar las actividades mineras en el país. Entre las normas destacadas está el Decreto Supremo 006-2025, que, bueno, esta refuerza las reglas de cierre de minas, fortaleciendo la fiscalización y el control ambiental. Tenemos también el Decreto Supremo 007-2021, que permite poder reprogramar actividades y compromisos ambientales temporalmente. El Decreto Supremo 031-2007, que indica las funciones del MINEM como autoridad sectorial. Y el Decreto Legislativo 1105, que establece el proceso de formalización de una pequeña minera y minería artesanal. Siguiente. Plan de cierre de mina. Este documento es obligatorio, ya que aquí se define cómo se restaurará un área intervenida. Entre los objetivos principales está el recuperar el ambiente afectado, garantizar seguridad y salud para las personas. Además, debe aplicarse desde el inicio del proyecto, no solo al final, promoviendo así un enfoque preventivo. Siguiente. Te doy el paso a mi compañera. Ok, bueno, yo seguiré con el reconocimiento y medición de la provisión por desmantelamiento, retiro y rehabilitación ambiental. Es un tema que trata en la NIC 37, la 16, la 36, la 12 y también está en la interpretación de la CINIF 1. Siguiente, por favor. Ok, bueno, empezamos con el reconocimiento de la provisión. Esta menciona que para que una provisión pueda ser reconocida debe cumplirse con 3 condiciones esenciales. Esto establecido por la NIC 37. Una de ellas será la obligación presente, donde va a existir cuando una empresa ya tiene el compromiso legal o implícito derivado de hechos pasados.
Ok, en minería este compromiso suele nacer cuando se presenta el plan de cierre de minas ante el MINEM o cuando la empresa ha demostrado un comportamiento que genera expectativas de remediación. Otra condición sería la probabilidad de salida de recursos, donde va a ser más probable que la empresa tenga que destinar recursos económicos para así cancelar la obligación ambiental. También vamos a tener otro punto que es la medición fiable. Aquí el monto debe ser estimado con fiabilidad. Acá ya es importante aclarar que la obligación no surge al inicio de la producción, sino que va a ser durante la fase de desarrollo o de la construcción. ¿Ok? E incluso también en la etapa de la exploración, si se generan daños que deben ser reparados. La provisión se muestra en el activo como costos de activos relacionados con el cierre de minas. Siguiente, por favor. Ok, seguimos con la medición de la provisión. Aquí vamos a tener dos puntos importantes, que es la medición inicial y la medición posterior. Según la NIC 16, el costo inicial de un activo debe incluir la estimación de los costos de desmantelamiento, de retiro y rehabilitación del lugar. Okay, por ello, la provisión inicial se registra como un pasivo por desmantelamiento o un aumento del valor de los activos. La mejor estimación se va a basar en el desembolso necesario para así poder cumplir la obligación a la fecha del estado de situación financiera. El siguiente punto sería medición posterior. Aquí las provisiones deben realizarse al cierre de cada periodo. Los cambios pueden originarse por la actualización del pasivo por el paso del tiempo, nuevas estimaciones del costo, cambios en el flujo de caja o modificaciones en la tasa de descuento. Okay. En la interpretación de la SINIF 1 determina el tratamiento contable dependiendo si el activo va a estar medido al costo o al valor revaluado. Ok, bueno, y dice también que si el incremento del pasivo hace que el valor del activo aumente, la empresa debe evaluar el posible deterioro del valor según la NIC 36. El siguiente, por favor. Ok, seguimos con la identificación de la obligación presente. Aquí la industria minera debe reconocer la obligación cuando existe un plan de cierre aprobado, cuando hay un daño ambiental que debe ser remediado, o también se exige el cumplimiento regulatorio de esta misma. La obligación siempre va a reflejar el estado actual del daño, no el estimado al fin del cierre o al fin del periodo, ya que el reconocimiento en sí es progresivo. El siguiente, por favor. Ok, vamos a los puntos importantes dentro del reconocimiento de la provisión. De punto 1 tenemos la estimación del costo futuro de cierre. La estimación requiere un juicio profesional y eso sí lo menciona para así reconocer la existencia de incertidumbres, tales como la cantidad y tipo de obras de remediación, también los estándares ambientales regulados, la vida útil de la mina, los precios futuros de contratistas especializados y los costos directamente atribuibles al cierre. Eh, Igual van a existir diferencias como la provisión contable estimada y el importe del plan de cierre legal presentado al MINEM, que se presenta al inicio. De otro punto tenemos el descuento a valor presente. Aquí la NIC 37 mueve o promueve de que se va a descontar el valor del impacto del tiempo de material, ya sea utilizando el enfoque nominal o el enfoque real, donde el enfoque nominal van a incluir flujos de inflación al igual que la tasa nominal, o el enfoque real, donde los flujos ajustados son sin inflación y la tasa real va a ser libre de riesgo. Y la tasa puede ser antes de impuestos, también se puede acordar al valor temporal del dinero o también ajustar por los riesgos no considerados previamente. Seguimos con los ajustes posteriores, que van a haber tipos de ajustes, ya sea en la revisión periódica, donde aquí se va a ajustar lo que es el pasivo, o el tipo al paso del tiempo, ¿no? Que se va a destinar a gasto financiero, o los cambios en estimaciones, la depreciación también, o el deterioro. También tenemos la revisión a uso de la provisión. Aquí la provisión solo se va a utilizar para cubrir los gastos para los que se fue creada, ¿no? Como menciona, a medida que se va ejecutando actividades de cierre o el pasivo disminuye también. Y bueno, si ya no se espera salida de recursos, la provisión debe retirarse o también cuando la mina ya cerró y ocurren cambios en los costos. Estos se van a reconocer en los resultados. Y bueno, le doy la palabra a mi siguiente compañero.
Bueno, ahora vamos a hablar sobre el tratamiento tributario del cierre de minas. Siguiente, por favor. Bueno, acá vamos a encontrar algunas diferencias siempre entre el reconocimiento contable y el tributario. En este caso, sabemos que se van a hacer provisiones por los cierres de mina y todos sus costos asociados. Entonces, vamos a ver diferencias en el reconocimiento contable, ya que primero se va a reconocer la provisión por el cierre de minas desde que existe la obligación legal, aunque este gasto igual se va a incurrir años después. Es decir, que, por ejemplo, se hace la provisión, no sé, 2, 3 años antes, y después recién va a poder ser deducido. ¿Por qué? Porque el gasto solamente va a poder ser deducido tributariamente cuando existe el desembolso para ese concepto que ha sido provisionado. Por eso es que vamos a encontrar diferencias entre lo que está contabilizado y entre lo que se puede deducir anualmente por este gasto de la provisión. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cuál es el momento de la deducción para el impuesto a la renta? En este caso, el inciso H del artículo 44 de la Ley del Impuesto a la Renta nos indica que no son deducibles para la determinación de la renta imponible de la tercera categoría las asignaciones designadas a la constitución de las provisiones por desmantelamiento o cierre cuya deducción no admite la ley. En este caso, la provisión como tal no es deducible, ya que la ley no lo permite. En este caso, solamente va a poder ser deducible los desembolsos que se hacen, pero no la provisión como tal. Ahora, ¿cuándo va a poder ser deducible? Solamente va a poder ser deducible en el periodo en el cual se hace el desembolso por ejemplo, el retiro de alguna maquinaria o la demolición de alguna estructura, el manejo de algunos relaves, la restauración de un terreno, etc. Solamente en ese momento o en ese periodo va a poder ser deducible ese gasto por esa provisión. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cuáles son los requisitos del sustento documental? En este caso, SUNAT solamente va a poder admitir la deducción de estos gastos cuando se tiene ya aprobado el plan de cierre por el MINEM y también cuando se muestran los presupuestos que tiene la empresa, que obviamente van a justificar los montos empleados en cada etapa del cierre. De esa manera, la empresa, obviamente, aparte con las facturas, con todas las órdenes de compra y documentación adicional que se requiere para esos movimientos, va a poder sustentar las deducciones de esa provisión que se ha realizado. Siguiente, por favor. Y ahora, en los ajustes de la conciliación tributaria, sabemos que, de manera anual vamos a tener algunas adiciones y deducciones. En este caso, vamos a tener como adición ese saldo por la provisión que no es deducible, y solamente en las deducciones vamos a poder deducir, como ya se había mencionado anteriormente, los desembolsos o lo que se aplica de esa provisión. Es decir, se va a poder deducir, por ejemplo, si se aplica algún desmontaje, algún tratamiento de residuos, alguna revegetación o rehabilitación, el costo asociado a eso va a poder ser deducible. Y en este caso, como ya lo había mencionado, SUNAT exige que el gasto sea real, comprobable y alineado, y por eso es que solamente se puede deducir en el periodo en el cual existe el desembolso o los movimientos para poder realizar esos movimientos al cierre de la mina. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo se presenta toda esta información a los estados financieros? Se va a presentar de la siguiente manera en el estado de situación. Vamos a ver por acá que tenemos diferencias tributarias, las cuales por lo general se va a provisionar primero la provisión y luego va a poder ser deducible. Esto va a generar un activo tributario diferido, el cual se presenta dentro de los activos por impuestos diferidos dentro del estado de situación. Las provisiones se van a presentar dentro de la cuenta de otras provisiones y esto va a depender si es al corto o al largo plazo. Si la provisión es por el corto plazo, tendría que ir dentro del pasivo corriente y si es a largo plazo, tendría que ir dentro del pasivo no corriente. Siguiente, por favor. Luego, en el estado de resultados, vamos a ver que las provisiones se van a contabilizar dentro de los otros gastos operativos y los gastos financieros asociados por la actualización que se hace de todos esos costos también, porque es parte del cálculo de la provisión. Entonces, todo ese gasto financiero asociado a la actualización del valor presente se va a contabilizar dentro de los gastos financieros del estado de resultados. Siguiente, por favor.
Y bueno, también la normativa peruana nos exige que se hagan las notas a los estados financieros presentando información relevante, como por ejemplo los juicios y las estimaciones contables significativas, que es en donde va a estar clasificada la provisión. También nos pide que se haga otra nota a los estados financieros en donde se especifica la política contable usada y el tratamiento que se hace para esta provisión. Y finalmente también nos pide una nota específica para la provisión para el desmantelamiento del cierre, para poder especificar cuánto se está deduciendo de esa provisión. Le voy a pasar a mi siguiente compañero. Bueno, ahora continuamos con la problemática tributaria. Como primer punto tenemos la dificultad en determinar el momento de deducción tributaria. Bueno, en este punto vemos una dificultad práctica muy común en las empresas mineras porque el impuesto a la renta permite deducir los gastos necesarios, pero también dice que las provisiones cuya realización no sea cierta no se pueden deducir. Entonces, aunque contablemente la empresa reconozca una provisión por cierre de mina, como exige la NIC 37, tributariamente no puede deducirla hasta que el gasto realmente se haga, ¿no? Por ejemplo, cuando se desmantele la maquinaria o se reforeste el terreno. Esto genera una diferencia temporal entre lo contable y lo tributario, la cual debe registrarse como impuesto de acuerdo con la NIC 12. Luego tenemos las diferencias entre criterios contables y la administración tributaria. Bueno, se presentan diferencias que existen entre el criterio contable y el criterio tributario respecto a las provisiones por cierre y abandono de minas. Desde el lado contable, la NIC 37 nos indica que las empresas deben reconocer una provisión desde el inicio de la explotación, porque existe una obligación presente derivada de normas ambientales o contratos. Esta provisión se calcula al valor presente del gasto estimado, registrando un activo por el costo de retiro y un pasivo por el cierre de mina. Luego, el activo se deprecia cada año y el pasivo se actualiza reconociendo el gasto financiero correspondiente. En cambio, desde el punto de vista tributario, la SUNAT y la Ley de Impuesto a la Renta no aceptan esta provisión mientras no exista un gasto real. Es decir, solo se puede deducir cuando realmente se hace el cierre o el abandono de la mina. Es por esto que el gasto contable anticipado no es aceptado tributariamente y esto origina una diferencia temporal. Siguiente tenemos los riesgos de fiscalización por provisiones no ejecutadas. Bueno, la SUNAT revisa con especial atención estas provisiones porque algunas empresas las deducen antes de ejecutar el gasto o sin contar con suficiente sustento técnico. Es por esto que las fiscalizaciones suelen enfocarse en verificar si la provisión está realmente sustentada. Entre los riesgos principales tenemos que no cuentan con el plan de cierre de mina aprobado, no disponer de estudios técnicos o propuestas formales, no actualizar los montos provisionados cada año. Y bueno, si la empresa no sustenta adecuadamente, la SUNAT puede reparar el gasto generando mayores impuestos, intereses, multas y una contingencia tributaria innecesaria. Continuando, tenemos un pequeño caso práctico, el cual nos dice: la empresa minera andina SAC termina la construcción de su planta el 1 de enero del 2020, de acuerdo con la normativa ambiental. Tiene la obligación de cerrar y limpiar la mina al finalizar su uso dentro de 5 años. El costo estimado del cierre es de 50,000 soles. Se aplica una tasa de descuento del 10% anual y se deprecia en 5 años en método de línea recta. Bueno, en la solución, como el pago será dentro de 5 años, lo traeremos al valor actual usando una tasa del 10%, lo que nos da un valor presente de 31,047 soles, la cual será nuestra provisión inicial, por lo que lo reflejamos con el siguiente asiento, ¿no? Cargamos a la 33 de inmuebles, maquinaria y equipo y abonamos a la 48 de provisiones. Aquí se está reconociendo la obligación futura de desmantelar la mina y al mismo tiempo se aumenta el valor del activo con ese costo. Siguiente tenemos el asiento anual de depreciación. Bueno, en este punto cada año se realiza la depreciación del activo que se reconoció inicialmente por el costo de desmantelamiento. Ese activo tiene una vida útil de 5 años,
por lo que se calcula una depreciación anual de 6.209 soles, la cual se registra con el asiento correspondiente. Cargamos a la 68 de evaluación y deterioro de activos y provisiones y abonamos a la 39 de depreciación, amortización y agotamiento acumulados. Esta es por la depreciación anual. Además, debemos también actualizar la provisión cada año, porque a medida que se acerca la fecha del cierre de la mina, el valor presente del pasivo debe aumentar hasta llegar al monto real que se pagará. Ese incremento anual se reconoce como un gasto financiero. Como se puede ver en la tabla, cada año el saldo de la provisión aumenta aplicando un interés del 10%. Por ejemplo, en 2020 la provisión fue de 31.047 soles a 34.152 debido al gasto financiero de 3.105 soles. Este proceso se repite cada año hasta que en el 2024 la provisión llega a los 50.000 soles, que es el monto estimado que realmente se va a pagar. Y bueno, este incremento anual se le llama el gasto financiero por actualización y forma parte del tratamiento contable bajo la NI 37. Tenemos el asiento anual. Bueno, además de la depreciación, cada año debe actualizarse la provisión por desmantelamiento. En esta actualización se reconoce como un gasto financiero porque el pasivo va aumentando conforme se acerca a la fecha del pago real. En el primer año, la provisión genera un gasto de 3.105 soles y el asiento se registra, cargando a las 67 de gastos financieros y abonando a las 48 de provisiones. Y por último tenemos el asiento al cierre. Ese es cuando llegue el año 2024, la empresa realiza el cierre real de la mina. El costo efectivo fue de 48.000 soles, pero la provisión ya estaba registrada que ascendía a los 50.000 soles. Como el gasto real fue menor, se reconoce una ganancia de 2.000 soles, por lo que registramos el siguiente asiento, ¿no? Es la 48 de provisiones por 50.000 soles, cargamos a la 10 de efectivo y incremento de efectivos por 48.000 y abonamos a las 77 de ingresos financieros. Con este asiento se cancela totalmente la provisión y se reconoce el pago efectivo del desmantelamiento y la diferencia entre lo provisionado y lo pagado genera un ingreso para la empresa de 2.000 soles, ¿no? Y bueno, eso sería todo por nuestra exposición. Muchas gracias.